Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Bilawyer. Mi nombre es Yervin Correa, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del curso de especialización en responsabilidad médica. Esta noche nos acompañará el distinguido doctor Juan Carlos García con el tema de la carga dinámica de la prueba en la responsabilidad médica. El doctor es en Derecho y magíster de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura. Es árbitro y conciliador extrajudicial. Autor del libro El internamiento preventivo en el sistema penal juvenil peruano. Ha publicado el ensayo La responsabilidad civil médica en el Perú en la revista de la Asociación Española de Defensa Médica AEDEM, considerado con la revista en la Asociación Española de Defensa Médica EDEM, considerado como árbitro evaluador sobre el tema de la responsabilidad civil médica en la revista científica Criterio Jurídico de la Pontificia Universidad Javierina, Cali, Colombia. Finalmente, estimado doctor, le extenderemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra que puede iniciar con su presentación. Gracias. Sí, muy buenas noches y agradezco la invitación que se me ha hecho extensiva para tratar un tema que es muy importante en el aspecto de la responsabilidad civil médica, como es la carga dinámica de la prueba y además otros mecanismos de flexibilización probatoria en temas de responsabilidad civil, ¿no? La exposición que tengo a cargo constará básicamente de algunos ítems referidos básicamente al tema de la carga de la prueba. Luego hablaremos de los instrumentos de flexibilización probatoria, como es la carga probatoria dinámica, la teoría o la regla del res loquitur y la teoría del daño desproporcionado, teniendo en consideración que estos puntos o estas herramientas flexibilizan o alivian la difícil carga probatoria en la cual se encuentra usualmente un paciente en los temas de mala praxis médica. Entonces, cuando hablamos de carga probatoria, en términos generales decimos que tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión en sentido objetivo, que es una regla de conducta o una regla de juicio dirigida al juez cuando las pretensiones o los hechos expuestos por las partes no han sido acreditados. Entonces el juez recurre a la carga probatoria en sentido objetivo y establece quién pierde el caso si no hay prueba suficiente, ¿no? También la carga probatoria tiene una dimensión subjetiva que responde a la pregunta qué parte debe aportar la prueba a un procedimiento, ¿no? En este aspecto vemos pues de que usualmente se dice en doctrina que la parte demandante tiene que acreditar los hechos constitutivos de su derecho y la parte demandada los hechos extintivos, modificativos o impeditivos del derecho alegado por el demandante. Básicamente, en sede nacional vemos que la carga probatoria encuentra su fundamento legal en el artículo 196 del Código Procesal Civil, que establece que salvo disposición legal distinta, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando los hechos nuevos. Este dispositivo establece una distribución de la carga probatoria en forma estática o invariable. ¿Cuál es la ventaja de la carga estática o invariable? Que está previamente determinada por el legislador para todo tipo de casos y de alguna u otra manera contribuyen a la seguridad jurídica, porque las partes de un proceso organizan ya su estrategia probatoria desde el inicio. Saben qué hecho corresponde alegar y probar a cada una de las partes procesales. Pero también es verdad que estas pruebas, estas cargas probatorias dinámicas
pétreas, invariables, en muchas ocasiones pueden generar un perjuicio de indefensión, o denominada prueba diabólica para alguna de las partes que encuentra realmente difícil, ¿no? O casi imposible la probanza de las afirmaciones que él lleva o introduce en un proceso. Y esto sucede básicamente en sede de responsabilidad civil médica. Vemos que en sede de procesos por responsabilidad civil médica, el paciente usualmente se encuentra en una desventaja respecto a la posición probatoria que tiene el médico demandado o la clínica. Y esta posición de asimetría probatoria se debe a diversos aspectos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Al paciente siempre o usualmente le falta la disponibilidad respecto a los medios de prueba, pues estos medios de prueba se encuentran dentro del ámbito de disposición de los médicos o del centro de salud demandados. Sabemos que la historia clínica, el expediente médico, siempre está dentro de la órbita de custodia de la clínica o del médico que va a ser accionado, ¿no? Todas las fuentes o los elementos probatorios están en un terreno que le es ajeno al paciente, ¿no? Y que es el ámbito de custodia de los demandados precisamente. Entonces, tiene muy difícil acceso el paciente a estos elementos probatorios. Asimismo, el paciente se encuentra en desventaja por su falta de conocimiento en cuanto al desenlace de los hechos y su valoración científica. Sabemos que la medicina como ciencia es un tema bastante complejo, donde se utiliza una terminología inclusive bastante especializada, y el paciente es un lego en la materia. Entonces, quien tiene estos conocimientos técnicos y científicos y sabe explicar por qué de algún resultado dañoso es básicamente el médico, ¿no? El paciente desconoce, todos los pacientes usualmente desconocemos estos aspectos técnicos y científicos propios de esta área de la medicina, que es una ciencia además que está en constante evolución, ¿no? En constante descubrimiento de nuevos métodos, de nuevas instrumentales que se utilizan día a día. Asimismo, el acto médico en la actualidad normalmente se desarrolla en grandes organizaciones sanitarias, lo que complica la tarea de individualizar a la persona directamente responsable de haber ocasionado el daño, ¿no? Ahora sabemos que existen grandes hospitales donde el paciente es derivado a diversos médicos, intervienen equipos médicos conformados no solamente por galenos, sino también enfermeras, auxiliares. Entonces, si se produce un daño en este sentido a una persona, identificar al directamente responsable es como que es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Y si a esto le sumamos también la denominada conspiración del silencio médico, como lo denomina la profesora eh, Urtasun Elizari, profesora de la Universidad de Navarra, ¿no? Ella establece que obviamente no es una generalización, pero sí sucede en algunas ocasiones que los médicos tratan de disculpar o disminuir la responsabilidad de un colega, ¿no? Mediante los informes, mediante las pericias que ellos hacen y que van a ser sometidas al proceso. Es la mal denominada solidaridad profesional y que lamentablemente en algunas ocasiones ocurre en la realidad. No digo que sea pues que todos los médicos actúen así, simplemente que sí era ocurría en la realidad y fue advertido bastante inclusive por la jurisprudencia. Frente a estas dificultades probatorias en las que se encuentra el paciente, eh, la utilización de estas cargas probatorias estáticas
puede llevar a que el paciente sea doblemente víctima, no solamente víctima del daño, sino víctima de del difícil acceso a encontrar una sentencia justa, porque para eso se le exige alguna prueba que no esté a su alcance, una prueba considerada diabólica, que no le permite obtener una tutela jurisdiccional efectiva finalmente. Entonces, frente a esta compleja situación es que en el derecho comparado, tanto en la legislación como en doctrina y en jurisprudencia, se ha echado mano de diversos instrumentos procesales de flexibilización de la prueba en estos temas de responsabilidad civil médica. Uno de ellos es la carga probatoria dinámica. Con la carga probatoria dinámica se abandona la rigidez propia del sistema tradicional y se hace recaer la prueba en la parte que, según las circunstancias del caso específico, se encuentra en mejores condiciones de producir la prueba. ¿No? Hemos hablado de que el paciente a veces le resulta difícil acceder a la historia clínica, acceder a las pruebas que se le han realizado, acceder al expediente médico, porque estos se encuentran en posesión del centro de salud, en posesión de los galenos demandados. Entonces, es a estos quienes se encuentran en mayor facilidad y cercanía a las fuentes de prueba. Les resulta más fácil y más disponible que ellos aporten entonces estos elementos probatorios al proceso. En este caso es que funcionan las cargas probatorias dinámicas. ¿Y por qué es que se le denomina dinámica? Porque salta del actor al demandado y viceversa. Esta teoría fue formulada por el jurista argentino Jorge Peirano en 1984. Sin embargo, ya tenía bases en algunos estudios que había realizado al respecto Jeremy Bentham en 1823, por ejemplo. Pero es Peirano quien sistematiza y la da a conocer con la denominación de teoría de las cargas probatorias dinámicas, que impone la probanza a quien, conforme a las particularidades del caso, se encuentra en una mejor posición para probar, ¿no? Le es más accesible, más fácil la probanza de los hechos que se discuten en el proceso. Entonces, la fundamentación de esta teoría de las cargas probatorias es la facilidad probatoria en que se encuentra una de las partes, por lo tanto, no es que se aplique de manera indiscriminada esta teoría de las cargas probatorias dinámicas, ¿no? Sino que su uso es residual, porque tiene que haber una manifiesta desigualdad en las posibilidades probatorias. En ese supuesto, una manifiesta ostensible desigualdad en las posibilidades probatorias. Para una parte, le resulta muy fácil aportar los medios probatorios, ¿no? Como ocurriría con el galeno o con el centro de salud demandado, y por otro lado, al paciente, esto le constituiría una dificultad extrema, ¿no? Dejándolo casi en indefensión. Así también se fundamenta en el deber de lealtad y colaboración de las partes. ¿Por qué? Porque ambas partes procesales tienen que contribuir a que se esclarezcan los hechos y se sepa la verdad de lo realmente ocurrido. Entonces, no es justo que alguien que tiene a su disposición, ¿no? Y con cercanía los elementos de prueba simplemente se cruce de brazos y no los aporte al proceso, porque estos le resultan perjudiciales. Entonces, frente a estas situaciones es que se aplica la carga probatoria dinámica, pero teniendo cuidado también de no generar indefensión en los litigantes. Por eso las legislaciones y los proyectos de reforma del Código Procesal Civil en nuestro país, que está recogiendo esta teoría de la carga probatoria dinámica, señala pues de que no se debe sorprender en la sentencia del juez, ¿no? Ya en la decisión,
haciendo alusión a esta teoría de la carga probatoria dinámica, sino que tiene que previamente correr traslado a la parte que le va a imponer la carga probatoria para que él alegue lo correspondiente y presente los medios probatorios que de alguna manera él pueda tener una respuesta, ¿no? Pueda alegar lo que le beneficie. Entonces, hay que tener bastante cuidado en que cuando se aplica esta teoría de las cargas probatorias dinámicas, no se genere indefensión, sino que se tiene que dar lugar a que la contraparte tenga también, de alguna u otra manera, respuesta frente a ello. En temas de responsabilidad civil médica se utiliza frecuentemente esta teoría de las cargas probatorias dinámicas en supuestos sobre consentimiento informado, porque le es más fácil al médico probar un hecho positivo, como es el haber brindado información oportuna, suficiente, en términos accesibles para el paciente, que y para el paciente le es dificultoso pues probar un hecho negativo, ausencia de información. Si el paciente dice, yo no fui debidamente informado antes de la intervención médica que se me practicó, ¿cómo prueba él esa alegación? ¿Cómo prueba ese hecho negativo? ¿No? La mayor facilidad probatoria la tiene el galeno, porque el galeno puede haber dejado constancia de que efectivamente dio la información antes, previa al consentimiento del paciente, lo puede haber dejado, debe haber dejado constancia en los formatos correspondientes, en la historia clínica, en diversos documentos con los que él cuenta. Igual en infecciones nosocomiales, ¿no? Para el paciente le sería muy difícil acreditar las infecciones intrahospitalarias, porque tendría que probar que la clínica no cumplió con las medidas profilácticas y preventivas correspondientes, que no se hicieron los controles de prevención y asepsia, tendría que probar cuál es el microorganismo que dio lugar a esta infección nosocomial. Entonces, sería pues una prueba absolutamente dificultosa para una persona común y corriente que ha contraído una infección nosocomial. Pero para el centro de salud sí le resulta mucho más factible ello, ¿no? Ellos tienen los conocimientos técnicos para saber qué microorganismo puede, si es exógeno o endógeno, puede haber generado la infección nosocomial, si es que ésta se podía o no evitar, si es que cumplieron o no con las medidas profilácticas exigidas. Entonces, en ese aspecto también se utiliza esta teoría en infecciones, en temas de infecciones nosocomiales. En transfusiones sanguíneas con sangre contaminada, usualmente con VIH. Acá la prueba que tendría el paciente para alegar la existencia de una relación causal entre una transfusión sanguínea que se le realiza en un centro de salud que estaba contaminada y que él tenga la enfermedad, por ejemplo, del SIDA, le sería casi imposible por la misma naturaleza de la enfermedad. Tengamos en cuenta que entre el periodo que se adquiere la enfermedad de la contaminación y hasta que aparecen los síntomas, hay un lapso que es bastante grande, 5 o 6 años. Este tiempo, pues, hace sumamente dificultoso identificar la causa de contagio. Aunado a ello que las modalidades de transmisión son múltiples, las modalidades o las causas de contagio son múltiples, las relaciones sexuales, las transfusiones sanguíneas, tatuajes, realizarse tal vez la utilización de jeringas, entre otros. Entonces, en estos casos también se recurre bastante a la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Esta teoría está siendo bastante acogida en diversos ordenamientos jurídicos, tanto como por la jurisprudencia, así como también
plasmada ya expresamente en algunos textos legales. Por ejemplo, en España, ¿no? En la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 217.7 consagra la doctrina de las cargas probatorias dinámicas y para lo cual tiene presente la disponibilidad y facilidad probatoria que tiene cada una de las partes en litigio. Igualmente en Colombia, el artículo 167 del Código General del Proceso, que está vigente desde el 1 de enero del 2016, también recoge las cargas probatorias dinámicas y dice que el juez, de oficio o a petición de parte, puede hacer uso de esta herramienta, ¿no? Y más adelante señala también que se tenga en cuenta de no poner en indefensión a cualquiera de los litigantes. En Argentina, el Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del 2015, también en temas de familia y de responsabilidad civil, ha hecho uso de la teoría de la distribución de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué es lo que sucede en sede nacional? En sede nacional no se cuenta con una regulación expresa, ¿no? Una ley expresa que aborde esta teoría de las cargas probatorias dinámicas. Sin embargo, jurisprudencialmente se encuentra acogida por los principales organismos jurisdiccionales y también administrativos. Miren, ha sido acogida por, o en todo caso, aludida por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema. La Corte Suprema la ha utilizado en diversos procesos, ¿no? Trátese de impugnación de acuerdos asociativos, donde dice que es la asociación quien se encuentra en mayor facilidad probatoria para acreditar la formalidad de la convocatoria de una Junta General, en temas de presunción de deuda conyugal y sobre todo en aspectos de nulidad de acto jurídico por las causales de simulación, ¿no? Sabemos que quien demanda la existencia, que demanda la nulidad, alegando la simulación de un acto jurídico o de un negocio jurídico, tiene mucha dificultad para probar ello, para probar ese acuerdo entre las partes simulantes que finalmente celebran un negocio jurídico cuyos efectos no quieren, si es que la simulación es absoluta, o escondiendo un negocio disimulado, ¿no? Distinto al aparente, al cascarón. Entonces, probar ello es sumamente difícil, pero la Corte Suprema está haciendo uso de esta teoría en estos aspectos. Veamos dos casos en sede nacional donde se utilizó la teoría de las cargas probatorias dinámicas. El Tribunal Constitucional hace uso de ellas en el expediente 1776-2004, acción de amparo. En este proceso, el demandante alega que él se trasladó sus fondos de la UNP a la AFP Unión Vida, pero que no fue debidamente informado de las consecuencias que traería este cambio, ¿no? Entonces, él demanda y la AFP le dice que él no ha acreditado esa falta de información. El Tribunal Constitucional da la razón al demandante y efectivamente dice que no se le puede exigir a él que pruebe un hecho negativo, el no haber sido informado, que en todo caso es obligación de la AFP Unión Vida probar una información previa y suficiente de las consecuencias que traerían este traslado de la ONP a la AFP. Y también señala, dice, se ha señalado prima facie que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos, según presenta el artículo 196 del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente desvaliosas
para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva, ¿no? Acepta el Tribunal Constitucional que aun cuando no se encuentre legislada de manera expresa esta doctrina de las cargas probatorias dinámicas, sí tiene acogida o sí puede ser aplicada en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente cuando una de las partes tiene mejores condiciones, tanto profesionales, técnicas o de hecho, para producir fácilmente la prueba, en tanto que la otra parte está pues en una desventaja total, se le exigiría prácticamente una prueba imposible o dificultosa, ¿no? Que calificaría como prueba diabólica. También el INDECOPI, ¿no? La ha aplicado ya desde hace muchos años. En un caso de reclamación por deficiencias en la prestación de servicios médicos. Esta resolución 1934 del 2009 se refiere a que un paciente anciano ya de 86 años ingresa a la clínica San Borja, era un paciente de riesgo porque tenía problemas cardíacos, problemas de diabetes, infección urinaria y ciertas reacciones adversas a la anestesia. Entonces, no se le practica adecuadamente un análisis de riesgo anestesiológico, lo que produce pues que se le ponga una dosis excesiva y además un tipo de anestesia a la cual él tenía reacciones muy adversas. Entonces generó que quede en coma vegetativo, ¿no? Demandan los hijos de este paciente, ¿no? Van a Indecopi por la prestación inadecuada o defectuosa de estos servicios médicos y la clínica sostiene que ellos no prueban que hubiera falta de un estudio de riesgo anestesiológico, ¿no? Ellos basaban su defensa en esto, no prueban que la clínica no hubiera realizado este estudio de riesgo anestesiológico. Pero la sala adecuadamente, la sala de Indecopi de defensa del consumidor, considera en este caso lo siguiente, dice, en el caso objeto de controversia, debería aplicarse la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pues resulta claro de la acreditación del defecto constituye una carga imposible, de imposible cumplimiento para los denunciantes. Por el contrario, es evidente que el único sujeto de la relación de consumo que se encontraba en la posibilidad de incorporar al expediente material probatorio que permita establecer de manera certera la realización o no de un adecuado estudio de riesgo anestesiológico era la clínica San Borja, pues era esta la que estaba a cargo de la atención del paciente y tenía acceso a la información respecto al estado en que éste se encontraba. Efectivamente, no se le podía pedir acá al paciente o a los familiares que acrediten que se realizó el estudio de riesgo anestesiológico, sino que es la clínica quien debe tener esta documental, estas pruebas realizadas dentro del expediente médico. Esto es elemental. Sí existen en nuestro país algunos intentos de legislar ya la teoría de las cargas probatorias dinámicas en proyectos tanto del Código Civil, ¿no? Proyecto de reforma, tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil, se está haciendo alusión a ella. En el anteproyecto de reforma del Código Civil, en el artículo 1986 se está disponiendo lo siguiente. Dice, según las circunstancias del caso, y siempre que no se genere indefensión, el juez puede invertir o distribuir la carga de la prueba, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla.
incluido el supuesto de culpa o de dolo. En los estudios correspondientes se establece que esta carga probatoria, conforme al anteproyecto de reforma, no solamente operaría en cuanto a la culpa del dolo, sino a cualquier elemento configurativo de la responsabilidad civil extracontractual, incluido el nexo causal. Igual en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil también se hace alusión a la teoría de las cargas probatorias, ¿no? Dice que excepcionalmente el juez puede establecer que dicha carga le corresponda a una parte distinta de aquella a la que la ley le atribuye dicha carga, ¿no? Pero para tal efecto debe emitir una resolución motivada en la cual individualice las particulares circunstancias que justifican la dinamización de la carga de la prueba. Efectivamente, o sea, se le da la posibilidad, como la aplicación de las cargas probatorias dinámicas es excepcional y deja de lado la regla general, que es la aplicación de las cargas estáticas, tiene que estar bastante motivada. El juez tiene que señalar por qué, cuáles son los factores por los cuales considera que una de las partes está en mayor facilidad de probar. Y tiene que dar lugar también a que la parte que no es beneficiada con esta aplicación excepcional de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pruebe lo correspondiente y alegue lo que considere necesario, ¿no? Porque si no, si es que no se da esta opción, pues se genera una situación de indefensión, lo que se tiene que evitar. Y esta es una de las preocupaciones o cuestionamientos que se le hace a la introducción de estas cargas probatorias dinámicas. Otro de los mecanismos que también se utiliza para aliviar la carga probatoria dificultosa que tiene el paciente es la regla Reps ipsa loquitur. Esta regla Reps ipsa loquitur establece que las cosas hablan por sí solas, las cosas o los hechos hablan por sí solos. Es decir, que los hechos son tan manifiestos, tan apodícticos, tan ostensibles e indubitables, que no hace falta que hable el hombre, pues existe una evidencia circunstancial de la cual se infiere no solamente la causalidad, sino también la culpa, ¿no? Los hechos son tan claros que de ahí surge indubitablemente una presunción de culpa del galeno, ¿no? Así sucedería, se aplica esta regla en casos como los siguientes, como cuando se amputa la pierna o un miembro equivocado. Esto sucedió, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en el 2010 en el Hospital Sabogal, donde a un anciano se le amputó la pierna sana y se dejó antes la pierna que estaba infectada, ¿no? La que tenía la que tenía que haber sido mutilada o amputada, ¿no? Acá, inmediatamente, o sea, era tan evidente la negligencia que los médicos fueron separados en el acto sin esperar que exista un proceso judicial donde se declare su culpabilidad. Es más, el Estado indemnizó, llegó mediante mecanismos extrajudiciales, otorgó un resarcimiento a este anciano, ¿no? Ya era tan evidente, tan ostensible, que podíamos decir que las cosas o los hechos hablan por sí solos. Igual sucede cuando se olvidan pinzas, gasas o otro material quirúrgico en la zona intervenida, usualmente en el abdomen, ¿no? Lo cual genera en ocasiones infección en el paciente y le ocasiona inclusive la muerte, ¿no? Estos son hechos evidentes de negligencia, porque el médico, según los protocolos, lo básico, cuando utiliza pinzas, utiliza gasas, tiene que hacer un conteo previo de cuántas gasas utiliza, de qué material instrumental está utilizando. Y luego de realizar la limpieza, la intervención correspondiente, cuenta que existe el mismo número de gasas, por ejemplo, y que no haya olvidado una en el interior del cuerpo o de la zona intervenida.
o cuando un odontólogo deja caer una pieza dental dentro de la tráquea del paciente, o cuando se producen quemaduras con severas quemaduras por agua caliente, rayos X. En estos casos, pues, podemos decir que la culpa del galeno surge cantada de los hechos probados. La regla Rex ipsa loquitur tiene sus inicios, es básicamente una figura utilizada en el sistema anglosajón, en el entorno anglosajón, pero es bastante antigua. Se dice que inclusive fue utilizada por primera vez el año 52 antes de Cristo en un discurso que Dios hicieron en defensa del acusado Milón, ¿no? Milón era un noble romano que asesinó a su rival político Clodio, ¿no? Y fue acusado pues de este homicidio. Entonces hicieron que intervenía como abogado de Milón, señaló que Milón había actuado en legítima defensa. ¿Y por qué en legítima defensa? Uno, porque él se desplazaba en un coche acompañado de su esposa y de sus hijos, iba con ropa de gala con destino a una fiesta, iba solamente con su familia, en tanto que su atacante estaba acompañado de esclavos y estaba oculto. Y él decía, todos estos hechos, ¿no? Todas estas circunstancias hablan por sí mismas y hacen ver que Milón actuó en legítima defensa, porque iba con su esposa, con sus niños, iba en una carreta, iba con ropa que entorpecía la lucha, ¿no? Pero casi 2000 años más tarde, esta regla fue utilizada ya en el entorno anglosajón. La primera vez que se utiliza es en el caso Bier, en 1863. Acá el demandante paseaba por Liverpool, se desplazaba por una zona con un almacén y del segundo piso le caen unos barriles con harina que lo lesionan. Entonces, él demanda al propietario de este almacén. El propietario contesta de que él no está aportando ninguna prueba directa de cómo es que los barriles caen, si fue por negligencia o por un hecho fortuito, ¿no? Entonces, el demandado señalaba eso, pero los jueces le dan la razón al demandante y dicen que es obligación, señalan los jueces, de la persona que guarda barriles en un almacén tomar cuidado para que no rueden hacia afuera. Y creo que tal caso debería, fuera de toda duda, establecer prima facie evidencia de negligencia. Un barril no puede rodar fuera de un almacén sin ninguna negligencia. Y decir que el demandante que fue herido es quien debe llevar testigos, me parece descabellado, dice el juez, ¿no? De estas circunstancias es que prima facie, ¿no? A primera apariencia, se deduce la negligencia. Esto es lo que nos están señalando en el caso comentado. Ya más adelante, en el caso Mahón versus Osborne, en 1939, se alega ya un tema de responsabilidad civil médica. Acá se deja gasas en el abdomen del paciente, se le provoca una infección a consecuencia del olvido de las gasas durante algunos meses en el cuerpo y finalmente fallece. Acá, en este caso, ya se establecen cuáles son los requisitos básicos para que se aplique la regla del Rex ipsa loquitur. Se dice que el accidente debe ser de aquellos que usualmente no ocurre si es que no interviene en negligencia, ¿no? Es como un juicio de probabilidad. Las circunstancias son evidentes, que de ahí nomás se deduce un actuar culposo. Por ejemplo, como en el olvido de las gasas, el corte de una pierna equivocada, ¿no? Esto no ocurre si no es por un acto sumamente negligente, ¿no? De culpa grave. El segundo requisito es que el demandado debe haber tenido control de las circunstancias que causaron el daño. Y efectivamente, ¿no? En temas, por ejemplo, en este tema,
del olvido de gasas o instrumental quirúrgico dentro de la zona intervenida, el paciente está anestesiado, está inconsciente, ¿no? Él no pudo haber tenido ningún control de las circunstancias. ¿Quién tiene control del instrumental, de los participantes y todo lo demás? Es el médico del equipo médico, ¿no? Y asimismo, no tiene que haber ningún supuesto de fractura del nexo causal, es decir, que la víctima no tiene que haber contribuido al daño, ni tampoco haberlo hecho un tercero. Hay un caso interesante que se comenta y que también hace alusión el doctor Bular González en un artículo que ha publicado, que es el caso Ibarra, en el cual se aplica la regla del Rex ipsa loquitur. En el caso Ibarra, Ibarra es operado de apendicitis, es anestesiado totalmente, ¿no? Queda inconsciente durante la intervención médica por los efectos de la anestesia, pero cuando él despierta, siente un dolor inmenso en la zona del hombro y del cuello. Luego esto se agrava, se le produce una atrofia e inmovilidad en esta zona. Él demanda al equipo médico señalando pues que la apendicitis y la intervención médica no tenía por qué haber provocado esta dolencia, esta parálisis en la zona del hombro. Los demandados no simplemente contestan alegando que Ibarra está haciendo una demanda, una imputación genérica, porque no dice cuál específicamente de los integrantes del equipo médico es que cometió esta negligencia, ni en qué consistió la acción supuestamente culpable. Y guardaron silencio al respecto. No dijeron nada más, no dijeron qué es lo que podía haber sucedido. Entonces, en estricto no había forma de probar cuál de todos los intervinientes había causado con su negligencia el daño. Eran varios quienes conformaban el equipo médico, no solamente Galeno, sino también auxiliares. Pero era evidente que entre uno de ellos que conformaba el equipo médico estaba él o los culpables. Pero el paciente no tenía ninguna posibilidad de probar porque se encontraba anestesiado, inconsciente durante esta práctica médica. Y los únicos que podían aportar pruebas se negaban a hablar, no decían nada, entre ellos se encubrirían. Ante ese silencio es que los jueces aplican la Rex ipsa loquitur, la regla de Rex ipsa loquitur, y hacen hablar a las cosas, o más propiamente a las circunstancias que rodearon la acción dañosa. Y todo hacía prever, ¿no? Estas circunstancias levantaban el dedo acusador contra los intervinientes. Efectivamente, no había otra explicación para estas lesiones que había sufrido Ibarra, sino que se había cometido un acto negligente durante la manipulación o intervención que se le hizo. Finalmente, vamos a hablar de la teoría del daño desproporcionado. Esta doctrina del daño desproporcionado es ya utilizada con frecuencia en el entorno del derecho europeo continental. En España se le denomina la doctrina del daño desproporcionado, pero en otros países aledaños de Europa se les utilizan esta doctrina bajo otras denominaciones, pero en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, en Francia se habla de la culpa virtual, en Alemania de la apariencia de la prueba, en Italia de la prueba prima facie, ¿no? Que en realidad es lo mismo que en España se le denomina la doctrina del daño desproporcionado. ¿Qué implica esto? Implica que el daño desproporcionado opera cuando en la intervención médica se realiza un riesgo extraño, no habitual, anómalo, inusual, ¿no? Entonces se levanta una deducción o una sospecha sobre la corrección del actuar del galeno.
correspondiendo a este justificar qué ha pasado, presumiéndose no solo la culpa, sino el nexo causal. Es decir, en otros términos, ¿no? Frente a una operación o frente a una intervención médica sencilla, no riesgosa, ¿no? Se provoca un resultado extraño, anómalo, inusual, grave, ¿no? Desproporcionado. Entonces, la consecuencia es que se presume que algo ha hecho mal el galeno. Y si es que él quiere liberarse de responsabilidad, tendrá que indicar qué es lo que ha pasado, por qué este resultado tan inusual, por qué este resultado tan grave, ¿no? En muchas sentencias que se refieren a la doctrina del daño desproporcionado, hay cierta desconexión o disonancia entre el acto médico y el resultado final. Por ejemplo, en casos de una persona va por una simple fractura del tobillo y finalmente se le amputa una pierna, una operación de Juanetes que termina con la muerte del paciente. Juanetes es una deformación nomás del hallux o el dedo gordo del pie, ¿no? O una extirpación de vesícula que acaba también con el fallecimiento del paciente. Entonces, una intervención médica aparentemente sencilla produce un resultado inesperado, extraño, con una gravedad que no guarda relación con lo que cabe esperar habitualmente de la misma. Veamos algunas sentencias en las cuales se ha aplicado esta doctrina del daño desproporcionado. En la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de mayo del 2003, por ejemplo, una chica joven sufre una fractura de tibia esquiando. Es sometida a diversas intervenciones por el galeno, intervenciones dolorosas, complicadas, que finalmente acaban con una cojera irreversible. ¿Qué señala el Tribunal Supremo? Dice lo siguiente: en definitiva, una caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves ni complicadas, tienen un tratamiento largo y doloroso, con un resultado que no puede menos que ser considerado como desproporcionado, una cojera irreversible, lo cual crea una deducción de negligencia. También en la sentencia del 2 de julio del 2003, considera anormal y desproporcionado para lo que acontece en las operaciones de cataratas que esto haya conllevado la pérdida del ojo debido a una infección, ¿no? Alguien va, se realiza una operación de cataratas que es bastante sencilla y dentro de los riesgos habituales o típicos no está la pérdida del ojo, pero finalmente esto acontece. Entonces tendría el médico que explicar qué es lo que ha sucedido para que se haya dado este resultado desproporcionado, ¿no? Se presume de este resultado la negligencia. Eh, También se considera desproporcionado la muerte del paciente derivada de una operación de corrección de tabique nasal. Esto, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo Español del 23 de mayo del 2007. Entonces, vemos pues que frente a la dificultad que usualmente tiene el paciente para acreditar sus pretensiones, para probar la presunta negligencia en que ha incurrido el galeno, ¿no? Eh, el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, básicamente le está otorgando diversos mecanismos que dulcifican, flexibilizan y le facilitan el aporte de los medios probatorios para no dejarlo en una situación de indefensión, ¿no? Como les digo, para que no sea doblemente víctima, ¿no? Víctima del daño sufrido y víctima del sistema que no le permitiría a él aportar los medios probatorios correspondientes, ¿no? Básicamente este es el tema de la exposición, ¿no? Les agradezco su atención y si tienen algunas preguntas, bueno, me las pueden hacer llegar, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos García. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Para nosotros siempre será un honor contar con usted. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias y gracias a los participantes. Gracias.